El padre Francisco Cuevas y hoy quiero platicar con ustedes sobre la vocación. Lo primero es entender qué significa la palabra vocación. La palabra vocación viene del latín vocare, que quiere decir llamar. Podríamos entonces traducirlo ser llamado a. Hay diferentes tipos de vocaciones: la vida a la sacerdotal, la vida consagrada, la vida religiosa, el matrimonio, etc. Es importante que ustedes, como yo un día, podamos discernir cuál es nuestra vocación, es decir, cuál es el llamado que Dios nos hace, porque cada uno de nosotros en este mundo tenemos una misión, y esta, sin lugar a duda, está ligada a la vocación a la que Dios nos ha dado. Es importante discernir y para ello la oración es un momento determinante, pero también el acompañamiento espiritual, por ejemplo, a través de un director espiritual. Puede ser un sacerdote, alguien que ya ha emprendido el camino y que puede acompañarnos a ir haciendo el discernimiento debido. ¿Por qué es importante descubrir la vocación a la que Dios nos llama? Porque de ello depende también nuestra plenitud y podríamos sin lugar a duda decir que también de ello depende nuestra salvación. Porque la salvación viene de ser fieles a la vocación a la que Dios nos llamó. Si por ejemplo, siendo libres, podemos responder o no a esa vocación, pero si yo tenía vocación a la vida sacerdotal y decido el camino del matrimonio o viceversa, Dios sin lugar a duda respeta la libertad, pero será muy difícil que alcancemos la plenitud. Porque si Dios nos llama a una vocación, a una misión, también Dios nos da las virtudes, las gracias necesarias para poder desempeñar dicha vocación. Ciertamente que Dios respeta la libertad, aunque no siempre esté de acuerdo en nuestras decisiones, las respetará. Por ello es importante que seamos personas responsables, hagamos el debido discernimiento y elijamos el camino correcto, porque, como lo hemos dicho anteriormente, de eso depende también nuestra plenitud, nuestra felicidad y nuestra eternidad o nuestra salvación. La vocación es un llamado que viene, podríamos decirlo de esta manera, desde toda la eternidad. Ya el profeta decía: tú me has llamado desde el vientre de mi madre. ¿Por qué podemos decir que este llamado es desde toda la eternidad? Porque recordemos que Dios ya nos ha pensado aún antes de crearnos. Ya existíamos en la mente divina. ¿Cómo entender esto? Pues como un pintor, un escultor o un carpintero, antes de desarrollar su obra, primero la piensa y luego la realiza. Nosotros ya existíamos en la mente divina y podemos afirmar que ya éramos amados desde entonces, desde siempre. Pero también, desde esa eternidad, Dios nos ha pensado con una vocación concreta a una misión particular. Sin lugar a duda, también es cierto que el sacerdote, la religiosa, el consagrado, el seminarista, el esposo o la esposa, el soltero, el hijo o hija de familia, la viuda o el viudo, todos tenemos una vocación común. ¿Cómo podemos tener una vocación en común siendo tan diferentes entre ellas? Bueno, pues recordemos que desde el día de nuestro bautizo fuimos elevados a la condición de hijos de Dios. Y Cristo nos recuerda: tenéis que ser santos como lo es vuestro Padre que está en los cielos. La vocación común a la que todos nosotros, siendo cual fuere la vocación a la que Dios nos ha llamado, es a la santidad. ¿Cómo se alcanza la santidad? Siendo fieles a la vocación a la que Dios nos ha llamado, ejerciendo con amor y fidelidad dicha vocación. El esposo, la esposa, sus votos matrimoniales. El consagrado, el sacerdote, a su vocación como consagrado, etc.
Por eso es tan importante que en la oración o en el discernimiento con un director espiritual logramos conocer y comprender cuál es la vocación a la que Dios nos llama y respondamos con generosidad, porque como lo hemos dicho, de ello depende también nuestra propia salvación. Que Dios les conceda siempre la luz y la gracia del Espíritu Santo y les acompañe a lo largo de su día, de su vida. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.